Hola, Bella. ¿Cómo andás? Hola, hola, Leo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué haces, Eva? Oh, Liz. Che, la piba quería luz y tiene a pleno, ¿eh? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo va? Pero muy bien. Anda ese celular, ¿eh? Con el alerta de hoy. Besos, Eva. Que andes bien. Ahí aparece nuestra invitada del día. Eso decir, bueno, ya va a pasar. No, Y que estamos juntas en esto, más que nada. sí, así es, sin duda. La idea es poder educar, ¿sí? A través de este espacio que es tan importante y claro, poder saber identificar ciertos rasgos que por ahí nos están indicando algo que puede generar problemas en un futuro a corto plazo y que podemos hacer algo. Eso es lo importante. Exactamente, empezar por uno, ¿no? Dejar de Sí, esperar que cambie el otro, empezar por uno, porque, bueno, creo que todos en algún momento de nuestra vida nos ha tocado pasar con en nuestro caso, con algún hombre con este tipo de características o perfil, o personalidad, y uno también puede entenderlo desde la experiencia, ujú, cómo desgasta, ¿no? Estar con sí, una persona así y que es peligroso para nuestra salud física y mental. sí, sí, Entonces, definitivamente. acá estamos. Dale con este Sí. tema buenísimo de amor cero, ese titulazo de amor cero que me encantó, y conociendo a un psicópata. Me encantó. ¿Querés arrancar por ejemplo, qué es un psicópata? ¿O qué Bueno, significa el psicópata? Sí, sí. ujú. Mira, en primer lugar, a ver, esto es considerado un trastorno, ¿sí? El psicópata generalmente dentro del ámbito clínico se lo llama un individuo con un trastorno antisocial, ¿sí? Ajá. Que muchas veces, por no decir la mayoría, viene acompañado de un trastorno narcisista también. Y es interesante porque nosotros podemos ver rasgos de este trastorno desde la adolescencia, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, aquí yo tengo un par de punteos para no olvidarme de nada, Claro. Sí. pero por ejemplo, clínicamente hablando, el individuo con esta patología o con estas características es un individuo que, por ejemplo, siempre tiende a culpabilizar al otro de sus propios problemas o de sus fracasos o de sus deficiencias. También es una persona que, que tiene un encanto en particular. Son personas eh, que son muy buenas manipulando al otro eh, y engañando también a la otra persona. Por otro lado, son personas que generalmente manifiestan una falta de miedo, tienen Ujú. poca capacidad para poder desarrollar este pensamiento anticipatorio a decir, no, mejor no lo hago porque puede ser muy riesgoso. No, no se ve este tipo de patrones en estas personas. Ujú. Eh, También tienen muy poca preocupación, como que no les molesta, no les afecta Nada, el les hecho de ser importa. castigados. Es como, bueno, ¿me Sí. quieres dejar? Bueno, dale, me dejas. O, no sé, si no me porto bien, eh, no sé, me van a quitar el celular por un mes. Bueno, no importa. O sea, como que todo les resbala, ¿ok? En Ujú. cierto Sí, les da sentido. igual. Contame de la Les da empatía igual. con este tipo Tam- de... también son personas que no solo presentan una falta de empatía, eh, y aquí es un tema, porque
a ver, es importante que nosotros tengamos en cuenta que son pocos los cerebros de psicópatas que se han podido estudiar, Ok, ¿ok? Porque es muy raro que un psicópata primero acepte el ser estudiado. Esto es bien, importantísimo. sí. Entonces, sabemos, sí, algunas cosas, pero hay muchas que no sabemos, como pasa mucho en el cerebro. Sí, sí, y te hago una pregunta, y seguimos. Sí. ¿Se sabe si un psicópata ya nace así o es en el transcurso de los primeros años de vida que esto ocurre, este trastorno? Bueno, como todo en el ámbito del cerebro, siempre hay un debate entre qué pesa más, ¿no? La genética, es decir, nacer con ciertas características, o el ambiente. Siempre va a estar este debate. Ujú. Eh, Siempre en el ámbito cerebral o del neurodesarrollo, siempre va a haber un aspecto genético. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, sea qué comemos, cómo dormimos, todo eso marca nuestra información genética y eso yo lo transmito a las generaciones siguientes. Ujú. Pero sí se conocen que hay ciertos factores que promueven o que nosotros consideramos factores de riesgo que promueven la aparición de este tipo de cuadros. Por ejemplo, eh, un individuo que eh, nació en un ambiente, por ejemplo, donde todos son delincuentes, ¿sí? Sí. Eso no es que sí o sí el individuo va a ser un criminal, pero genera mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque se refuerza positivamente, ¿sí?, esa conducta, y como mi papá lo hace, debe estar bien, mi hermano lo hace, debe estar bien, Claro, entonces se promueve, claro, se promueve esta conducta. Otra como de las cosas como una claves, norma natural para hacer. claro, claro. Piensa que el niño, cuando es pequeño, todo lo que hace sus figuras de apego es ley. O sea, si ellos lo hacen, está bien. Claro, y así se aprende. Entonces, Somos los ejemplos para los exactamente, chicos. exactamente. Y otro factor, por ejemplo, que se ha observado es el hecho de que el individuo, que entre paréntesis generalmente se presenta esto en los hombres, aunque hay casos en mujeres también, Ujú. se ha observado que generalmente estos individuos, que muchos terminan en la cárcel, por ejemplo, o que son constantemente perseguidos por actos delictivos, etcétera, han sido individuos que por alguna razón en la vida no han tenido una figura paterna fuerte, estable, saludable. Entonces, cuando viene un líder, ¿sí?, de, por ejemplo, alguna banda o de algún cártel o de algún grupo, ¿sí?, en el ámbito social, que sí tenga fuerza, que tenga de alguna manera liderazgo, y arropa a este individuo que no tuvo esta figura, entonces yo estoy más vulnerable a copiar las conductas que yo veo en ese líder, ¿no? Claro, Entonces, por una son cuestión muchos de los apego de algo factores. que nos faltó, de una carencia, hacemos una codependencia en el otro. Es que siempre estamos compensando, el ser humano siempre compensa, sea buscando un adulto que sí me sea significativo y sí supla lo que yo no tuve antes, o sea, no sé, emborrachándome todos los días para quitar este vacío que tengo por dentro. Compensamos todo el tiempo, estamos compensando. Y en esa búsqueda de amor. En esa búsqueda de amor, en esa búsqueda de sentido, de propósito en la vida, de sentirse alguien importante. Entonces, Reconocimiento, sí. reconocimiento, pertenencia, son muchos los factores que influyen en el desarrollo de esta patología que es tan particular. Sí. Y sigamos entonces con la empatía, que yo ahí te hice la pregunta y nos desviamos. Sí, bueno, muchas veces se piensa que el psicópata no tiene la capacidad de reconocer los sentimientos en el otro y en él mismo, ¿sí? Y eso es parte del proceso de empatía.
Y la verdad es que lo que sabemos hasta ahora es que no es tan así. El psicópata tiene Ajá, dificultades para poder entender el por qué la persona se siente así, pero puede reconocer las emociones. No es que no las reconoce, pero dice, ¿y esta por qué está exagerando claro. tanto? Por ¿Qué ejemplo, significa? Sí, claro, o sea, claro, reconocerlas reconoce porque con eso nos manipula. exactamente, exactamente. Reconoce y dice, uy, por ejemplo, típico, ¿no? Esta está medio histérica, inclusive lo puede decir, estás medio histérica, o estás medio hincha, por ejemplo, pero no hay Sí. una comprensión del estado emocional del otro. Entonces, Claro. a Por eso, por eso lo general, cuando le súmale, preguntas qué sí, sentís, no te saben contestar. Más que un nada, cansado y ya. claro. O Que una por- pregunta, una respuesta estereotipada. Te dicen lo que tú quieres escuchar, También. que eso también es algo muy común. Y a esto de la falta del reconocimiento, no del reconocimiento, del entendimiento del estado emocional del otro, tenemos que sumarle, que no es menor, esta incapacidad de sentir culpa. No Por siente eso culpa. hacen y deshacen a voluntad. Exactamente. Y por eso son tan peligrosos. Y por otro lado, por eso es tan difícil, y no quiero usar la palabra imposible, porque obviamente yo no creo que es imposible todo, y yo soy como psicóloga, soy agente de cambio, entonces yo tengo que ser Claro, la primera en creer que alguien puede cambiar. eh, Sin entiendo, embargo, sí. en estos casos, eh, es prácticamente, es difícil que una persona que no sea Muy difícil. consciente de que está haciendo Exactamente. mal, quiera cambiar, porque, o sea, para yo poder cambiar Eh, una persona, Es ella que, tiene que estar es que ahí está motivada al el cambio. punto, tal vez. Un psicópata tiene uso de la conciencia, tiene Sí, el poder de autorreflexión, cuando él siempre tiene la tiene razón, la cuando no sabe lo capacidad, que siente, cuando no siente culpa. sí, él tiene, a ver, sus funciones ejecutivas, que nosotros llamamos estas habilidades cognitivas, están presentes, porque si no, ¿qué pasa? Si nosotros entramos en este juego como de palabras y de conceptos y decir, no es consciente, entonces si no es consciente, está enfermo. Y si está enfermo, entonces al momento de que mata a la pareja, supongamos, no todos los psicópatas matan, Claro, pero no. al momento de que mate a su pareja, es inimputable, porque él no sabía lo que estaba haciendo. No, no es así. No es que estamos hablando de un esquizofrénico que no tiene contacto con la realidad absoluta. No, ellos son conscientes. Y muchos de los casos que se han estudiado han mostrado que son personas muy inteligentes, porque no cualquiera manipula, no cualquiera genera una situación en la que el otro siempre está dándose latigazo. Dudando, sí, dudando de uno mismo, porque te llegan a ese Exactamente, punto. exactamente. Entonces Y hay muchos transfiriendo, mitos transfiriendo la culpa a relacionados. uno. Sí, sí, siempre típico, ¿eh? Siempre el otro tiene la culpa. Nosotros en psicología llamamos esto el locus de control. Siempre el locus de control es externo. Todo lo que me pasa es culpa del afuera, nunca de lo que hago yo. Entonces, ¿cómo cambio yo a esa persona? Es muy difícil, es muy No, difícil. imposible. Uno no puede cambiar a nadie primero, pero digo, ellos Claro, tienen, claro, ellos tienen el poder de autorreflexión. no, es muy complejo, no, es muy difícil. Es muy O difícil sea, sus porque lóbulos prefrontales no entrarían en esta cuestión de evolución para ellos. bueno, hablando de anatomía específicamente, lo que se sabe hasta ahora es que eh, el psicópata generalmente tiene conexiones reducidas, es decir, pocas conexiones en esta zona de aquí, que es el lóbulo prefrontal, específicamente en la zona ventromedial, ¿sí? Aquí. Y esta Sí, zona sí. es todo lo que tiene que ver con
toma de decisiones, tolerancia a la frustración, tiene que ver con la gestión de emociones, la empatía, la culpa. Entonces, una de las hipótesis es que como hay menor conexión neuronal, pues los procesos cognitivos asociados a esa zona no son óptimos. Y por eso es que presentan las conductas que presentan. Claro, y por eso es tan difícil que pueda cambiar una persona o que pueda autorreflexionar en lo que está haciendo incorrecto tal vez con el otro, y por eso también el tema de la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y contame, Sin, vos me decís, un psicópata sí tiene características narcisistas. ¿Y un Ujú. narcisista? No, no necesariamente es un psicópata. No, no es, Bien. la relación no Y la, es. la diferencia, contanos. No, el trastorno narcisista es un trastorno de personalidad, ¿sí? Donde, así diciéndolo de manera muy sencilla, Sí, claro. el foco está en mí, ¿sí? Y también comparte mucha sintomatología del trastorno antisocial. ¿En qué sentido? En que el narcisista también coloca el enfoque en el exterior, es decir, su frustración, sus debilidades, sus errores están afuera, digamos, son generados por el afuera, son personas que Sí. también tienen dificultad para autorreflexionar. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo me voy a equivocar? O sea, no, yo soy el Que centro no del es lo universo. mismo una autoestima sana que una autoestima alta que ya va al No, narcisismo. no, 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 no. Son cosas totalmente diferentes. No, no, no. Aquí ya hablamos de una patología. Y cuando hablamos de una patología, hablamos de que se empiezan a afectar las relaciones personales, laborales, el desempeño inclusive laboral y académico por este tipo de personalidad. Entonces lo que hace la gente es alejarse de estos individuos porque es complicado lidiar con ellos. Los que Con los los detectan, narcisistas, quienes, claro, sí, quienes los detectan y se dan cuenta de que tienen que huir sí, en realidad. sí, Sí, sí. contame qué diferencia hay entre tóxico y patológico. Bueno, pueden estar relacionados, ¿sí? Ujú. Generalmente una persona con ciertas patologías va a presentar comportamientos tóxicos. Por ejemplo, Bien. un narcisista va a presentar comportamientos tóxicos. Tóxico. Un psicópata, un bipolar que esté en una relación, ¿sí? También muchas veces va a presentar comportamientos tóxicos. Sin embargo, muchos individuos que consideramos normales presentan comportamientos tóxicos en algún Tóxicos momento de también. sus vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Por inmadurez, por falta de autoestima, por, no sé, muchas cosas. Sí. Eh, pero ¿Cómo, generalmente, sí. sí, discúlpame, digo, ¿cómo diferenciamos un egoísta de un patológico tal vez narcisista? Porque ya Ah, veo que ahora empezamos a tener todo esto en cuenta y decimos, es narcisista. Este es re narcisista, este es un psicópata. ¿Cómo podemos diferenciar el egoísmo de las características de un narcisista? No nos vayamos a un psicópata. Una persona común y corriente, digamos, que no tenga ningún estudio relacionado con el área, es muy difícil dividir, ¿sí? La línea es muy finita. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un concepto de egoísmo particular, ¿ok? Entonces, si tú no me das tu helado, para mí tú eres la persona más egoísta del mundo, pero si yo pongo a otro individuo, dice, bueno, tampoco es para tanto, o sea, es un helado, ¿viste? Y para mí es el fin del mundo. Entonces, es muy relativo cuando hablamos de egoísmo, que son conductas puntuales, ¿sí? En cambio, el psicópata ya es algo que está inherente en su comportamiento y en su vida, repito, desde inclusive cuando era un adolescente. Y también Claro, obviamente está trae un historial bastante pesado. particular. Ojo, muchas veces alguien con una patología va a ser egoísta, ¿sí? Podemos, por ejemplo, tener un psicópata que va a ser sumamente egoísta, un narcisista también que dice, no, esto es mío y no me importa nadie más, ¿sí? Pero el hecho de ser egoísta no significa que tengamos una patología en particular. Entonces hay diferencias, sí.
Sí, sí, tenía, mientras vos hablabas tenía dos preguntas y ahora se me pasaron, pero bueno, ya van a volver. Vale. ¿Qué tenemos que hacer para, bueno, ya ahí tenemos las características, nos estás contando, para ir teniendo en cuenta y estar alerta de nuestras relaciones, ya sea, claro está, se ven por ahí más reflejadas en una relación de pareja, porque Sí. también hay intimidad, hay otra, digamos, otro vínculo con una pareja, pero también se da en familia, amistades. Lo que pasa es que por ahí no lo vemos o no nos reflejamos tanto en el otro que con Ujú. una pareja. Pero se puede dar en cualquier vínculo interpersonal, quiero decir, y laboral también, Sí, claro está. sí, 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 definitivamente. Hay veces, muchas de las veces por ahí estamos con este tipo de personas con comportamientos tóxicos, que tal vez no llegan a ser narcisistas, porque por ahí no sabemos o no nos podemos diferenciar bien aún, Claro. pero nos empezamos a sentir como agotadas mentalmente, o como con esa falta de energía, o muy cansadas por algo puntual, y cuando nos ponemos a pensar, también encontramos el porqué, ¿verdad? De que tuvimos una situación estresante con esta persona, o esa persona que se queja tanto, o está negativa, o siempre la Ujú. culpa es de uno. Empezar también a tener esos puntos en cuenta como para la salud, la mental, el bienestar de uno también. Que ahí es donde hay que reforzar un poquito la autoestima para poder saber de asertividad, de poner límites, ¿no? Hasta dónde, Sí, de no pensar que uno es la egoísta o por decir que no a algo, entrar en esa cuestión de toxicidad, ser cómplice, digo yo, de esa toxicidad cuando en realidad uno no quiere, sabe que no. sí, O sea, permitimos sí. también. Sí, sí, sí. Sabes Habla, que habla, yo te sí. escuchaba hablar y sabes que más allá de que yo mencionaba estos rasgos clínicos, sí, que hago hincapié en la palabra clínicos, no necesariamente uno no ve literalmente los rasgos clínicos en el diario vivir del individuo. Y eso es importante. Porque si no, no hubiesen tantos casos de personas que dijeran, estuve con un psicópata. O sea, ¿cómo no me di cuenta? La típica, ¿cómo no me di cuenta? Es que es difícil darse cuenta. Porque más allá de que cuando yo Sí. estoy en un ambiente clínico, hago un checklist y digo, sí, esta persona es así, 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 muchas veces a mí me puede tomar años para yo poder detectar estas conductas. Tú querías decir Sí, algo. otra vez cuando se hace pareja es tarde. Pero te quería preguntar, ¿tenés idea de alguna estadística de cada cuántas personas, tantas son patológicas? No, no, con respecto a la psicopatía, no. No hay un número exacto por lo que yo Ujú. misma te decía. Es muy difícil poder estudiar a pleno un cerebro psicópata, porque es un cerebro que, imagínate una situación clínica, ¿sí? Donde, por ejemplo, yo soy psicóloga de una prisión, de una cárcel, y Ujú. entonces yo tengo que generar los perfiles de personalidad de los presos. Y más allá de que yo puedo utilizar test que son psicométricos, validados, confiables, el individuo a mí me puede responder lo que se le ocurra y es muy difícil porque yo no lo conozco fuera de la cárcel, no es un paciente común, ¿sí? No sé cómo es él en el afuera realmente. Claro, Entonces, yo son me quedo personas. con lo que me dice el paciente en este caso. Entonces, es muy difícil y teniendo en cuenta que son mentirosos, manipuladores, Manipuladores, claro, claro, claro. Sí, 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 obsesivos con ciertas cosas. recién nos hacían una pregunta si el psicópata además le sumaba que era mitómano. Imagínate qué combinación. Sí, puede ser, claro que sí. Las combinaciones son variadas, puede ser, sí, Claro, y sí, lo sí. termina siendo más explosivo, ¿verdad? Cuanto más peligroso, quiero decir, también. Claro, claro, por supuesto. Siempre, También. generalmente, los trastornos clínicos vienen con una comorbilidad, que se le llama, es decir, vienen de la manito con otro. Es muy raro que tú tengas un trastorno antisocial así puro. No, generalmente viene de la mano o de un trastorno narcisista, o de un trastorno obsesivo compulsivo, o de algún otro tipo de trastorno que lo acompaña. Entonces, la mitomanía puede ser, ¿por qué no?
Tranquilamente, sí. Y sin Sí. qué es lo que tenemos que hacer? Lo que se llama el contacto cero. Contanos Sí, eso, por qué y para qué. eso es importantísimo. Primero, importante que, y esto quizás suene controversial lo que voy a decir, pero um, por más que tú tengas una autoestima saludable, ¿sí? Y tú sepas quién eres y tú sepas qué es lo que quieres, eso no te va a garantizar que estás exenta o exento de enamorarte de un psicópata. Eso es No, claro que no. importante. Sí, Porque hay totalmente. gente que dice, no, tú tienes que ser fuerte, porque las mujeres fuertes no entran en estas relaciones. Mentira, No, no. mentira, No, al contrario, totalmente, tal vez hasta peor, porque también el psicópata busca esa fortaleza del otro para... exactamente. Entonces, puede sí haber personas que son más sumisas, que tienen sentimientos de inferioridad, entonces, claro, es como la presa fácil. Pero también por otro lado, como decías tú, el hecho de yo como hombre encontrarme, o como psicópata, que no es, ojo, no es sinónimo de hombre, eso lo dije al principio, eh, yo como psicópata, wow, me parece muy seductor una persona que sea segura, que tenga el control de todo, que sea inteligente. Ah, eso como que me excita, Sí, sí, literalmente, me sí. excita. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y con respecto a esto del amor cero, el amor cero va por dos partes, tiene como dos vertientes. La primera es entender que es muy difícil que en una relación psicópata el psicópata realmente esté enamorado, ¿ok? Entonces es muy difícil que haya amor en esa relación. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que va a pasar es que generó esa atracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no sé, es una mujer bonita, o porque es inteligente, o porque, no sé, La sobresalió por conquista. algo. Claro, la conquisto y entonces, por ejemplo, eh, una vez que me dio lo que yo quería, por ejemplo, sexo, ya se me baja el interés. ¿Sí? Entonces, cosas como esas suceden mucho. Y eso es una evidencia de que no, Sí, no hay sí, amor de verdad. Sí, o uno puede ir estando en la relación a medida que uno también vaya como alimentando el ego de la otra persona o idolatrando o admirando ciertas claro. cuestiones que el psicópata gusta de eso también. Sí, sí, Está, por genial. supuesto. Por eso, y el contacto cero es, más allá del amor cero, el Es, contacto cero es fundamental porque claro, sí, esa sería la otra vertiente, digamos, que es el contacto cero, que es una vez que yo me di cuenta de que estoy con una persona eh, que, que, que no va a cambiar, ¿sí? O que por lo menos no lo quiere hacer y que esta relación a mí me está haciendo daño porque me drena y porque además de eso me desequilibra, porque es muy típico que tú te empiezas a dar cuenta de que, por ejemplo, la persona te pide perdón y tú lo perdonaste y dice nunca más lo voy a hacer, te lo prometo, te lo juro, tú eres el amor de mi vida y a las 2 semanas volvemos a caer en este mismo círculo. Yo digo, bueno, está bien, te perdono porque el otro me lloró, me suplicó, se arrodilló y de repente nos empezamos a encontrar en este círculo en donde, por ejemplo, le pedimos a este individuo, le decimos, mira, yo necesito un tiempo, y el individuo empiece a decirte, no, pero es que tú quieres pedirme tiempo porque te vas a ir con otro y porque yo sé lo que va a pasar y porque al final me vas a dejar porque esto es una excusa. Y por ejemplo, el otro empieza a llorar y a los 2 minutos empieza a reírse. Y a los 2 minutos empieza a llorar y a los 2 minutos empieza a reírse. Y uno se ve en esa situación y uno dice, ¿qué me pasa? O sea, estoy desequilibrado totalmente. Eso, eso tiene que ser una señal de decir, hey, no, un clic. no, Ujú. claro. Y sabes Sí. qué, repito porque esto quiero que quede muy claro. Yo puedo ser una mujer, en este caso,
muy segura de mí misma, inclusive con un carácter fuerte que yo diga, a mí eso no me lo van a hacer nunca. Cuidado, cuidado, porque nadie está exento a esto. No, Entonces, claro que no. teniendo en cuenta esto que estábamos hablando, aparte entonces de entender que ellos, esta capacidad de amor como la mía no es la misma, en segundo lugar yo tengo que entender que si yo quiero terminar con eso, yo tengo que cortar de cero, 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 cero. Es necesario cerrar todas las vías de comunicación. Cero, ay no, porque, ay, me da cosita, porque él está solo en la ciudad y si le pasa algo, cero, porque si no, la más mínima, el más mínimo delito que yo le dé, él se va a agarrar el brazo entero, porque va a decir, Sí, sí. todavía me quiere. Claro, sí, sí. Y uno entra de vuelta en ese círculo, ¿no? En esa codependencia, en eso tóxico otra vez, Sí, sí, con sí. la Entonces, ilusión, con una de esperanza de raíz, que va a cambiar y otra vez sí, a lo sí, mismo, sí, desgastándonos cada sí. vez más. Sí, sí. Y eso es algo que tenemos mucho las mujeres sobre todo, ¿sabes? Que tenemos este complejo como de superwoman, supermujer. No, porque él va a cambiar porque me ama, porque yo lo voy a cambiar con mi amor, yo lo voy a cambiar. ¿Quién te dijo? No, no. Primero no es justo que tú entres a una relación pensando en que vas a cambiar al otro. No, desde ya Y, que y no. en segundo lugar, o sea, en segundo lugar, o sea, ¿quién? O sea, no, Sí, cada sí. uno cambia No por sus perdernos a propias. nosotras en segundo lugar. Por otro lado, también la mujer lo que tiene es que es más empática también, entonces puede ponerse un Exactamente. poco más en el lugar del otro y contemplar una compasión desde otro lugar. Eso Sí, también hace que entremos en ese tipo de relaciones después de, o sea, o querer un contacto cero y nos hace como otra vez caer. Más allá de que una mujer con autoestima obviamente puede entrar, claro que sí, porque también es parte de la conquista, de lo lindo, también lo inteligente, un montón de claro, cosas, nos, nos hace un poco más, si uno tiene una autoestima reforzada, a poner límites o a decir, claro. no, no, yo estoy entrando en esto, no, esto no, esto no, aunque cueste tal vez, ¿no? O decir, bueno, a ver hasta qué punto sí o hasta qué punto yo estoy equivocado o ya lo estoy viendo como, porque uno también tiene que darse ese espacio, bueno, primero uno empieza a conocer a la persona, entonces uno Ujú, tampoco sabe, pero cuando uno tiene reforzada su autoestima, sabe también lo que quiere, lo que no quiere, mucho más, entonces, yo creo que es un poco más fácil poder poner un límite o una distancia, decir, no, esto no quiero para mí, esto sé que me hace mal, y alejarse. Claro, cuesta sí, también, pero es sí, sí, fundamental también poder ese autoconocimiento, esa autoestima y que esté reforzado, porque si no, vamos a sufrir mucho más. Que sí. igual yo sé que nadie puede evitar lo inevitable, ¿no? Uno también tiene que entrar en estas experiencias para saber también de qué se trata, porque uno puede hablar mucho, pero si no lo experimenta uno mismo, hay veces que no podemos cambiar nada a uno mismo si no lo hace, si no llega a esa experiencia, Ujú. a esa lección personal, te quiero decir. Acá nos habían hecho una pregunta, me pareció. Pensando en las Ah, mujeres que han tenido hijos con este tipo de personas, ¿qué pasa con ese contacto cero? con más razón, lamentablemente. Eh, Uno por ahí piensa, o sea, el pensamiento siguiente sería, ay, pero va a crecer sin su papá. ¿De qué tipo de papá estamos hablando? ¿Mm? Va a ser una persona que seguramente va a utilizar a los hijos como modo de manipulación. Y los Claro, hijos bueno, no son tontos, los hijos están en el medio así, de un lado para el otro, y eso genera grandes problemas en el neurodesarrollo, en la conducta del individuo y después en conductas futuras. qué pregunta y qué tema complicado ahí también, porque los chicos no tienen la culpa. No, Uno piensa en el bienestar de esas criaturas, claro, pero los chicos tienen derecho de ver a su padre. claro, definitivamente, pero estamos hablando de una patología muy compleja. O sea, yo no sé si un día
por quererme manipular y hacerme volver con este individuo, me secuestra a mis hijos. No sé. Bueno, claro, pero para eso tenemos la ley de por medio, que también termina siendo un ida y vuelta, y no porque él dijo, y no porque ella dijo, y porque ella, y porque esto, y porque esto. Claro. Por eso Entonces, es un tenemos tema, que llevarlo entonces a una cuestión clínica ya de hacer algún test. sí, sí, ¿Cómo es muy sería ahí en complejo. ese caso? Claro. Es muy complejo porque lo ideal es que, lo ideal, estoy hablando, repito, de lo ideal, Sí. es que ante las conductas alarmantes que se presenten, yo empiece a hacer las denuncias correspondientes, ¿sí? O busque ayuda en profesionales que puedan, digamos, trabajar esto. Igual yo repito, yo puedo ir a terapia con este individuo, pero es muy, muy difícil generar un cambio en estas personas porque ellos son los que tienen la razón. Y yo a ti te controlo porque yo te he visto que varias veces volteas los ojos cuando pasa el vecino. Y aparte, si tú no estás conmigo, nadie te va a querer como yo te quiero. Entonces, ¿a dónde te vas a ir? Claro, sí, manipulación Entonces, constante, sí, con el sí, miedo al abandono o al rechazo, sí, a la soledad. entonces, piensa en un niño o en una niña que no tiene, anatómicamente hablando, sus estructuras lo suficientemente maduras como para generar un razonamiento de la situación como la tengo yo como adulto. Yo Sí, puedo y hay que razonar ver, y sí, y hay decir, que ver también hasta qué punto como adulto no tiene la madurez también emocional y un montón de claro, cuestiones para hacerlo sanamente para todos en realidad. Pero bueno, esa es una situación claro, difícil y habrá que pedir ayuda y las cuestiones legales de sí, por medio, calculo yo, sí, sí, sí. es un tema Pero delicado. sí, pero lo que se recomienda cuando ya se sabe, a ver, cuando se sabe que esto es un problema diagnosticado, ¿ok? No es que a mí me parece que sí, que es psicópata, no. Cuando hay un problema diagnosticado, ¿sí? Ahí ya es Lo que se diferente. recomienda es que no haya contacto con menores de edad, Claro. Sí, que ahí no ya es haya, por diferente, más sí, que sí. sea complicado, eh, digamos, es peor que se queden en contacto con su padre a que no lo tengan y tengan una figura de apego, aunque sea, que genere un vínculo saludable dentro del hogar. Ujú. Obviamente, cada uno toma las decisiones que considere necesarias y por ahí alguien que nos está escuchando va a decir, bueno, yo prefiero que mis hijos tengan un padre presente. Bueno, listo. Las Claro, por eso ahí ya va consecuencias a van a venir depender de, igual. claro, va a depender de cada uno también y las Exacto. limitaciones de cada uno. Hay muchas cosas que entran Claro. en juego ya después. Sí, Las sí, sí, sí. limitaciones también de cada uno y las creencias que tiene cada uno al respecto de un montón de cosas. Bien, sí, Puede sí. haber, Pero puede haber inclusive, relaciones, sí, sí. inclusive. No, que estaba pensando que inclusive cuando una persona, por ejemplo, argumenta que no se puede separar por el tema inclusive económico, igual se alienta a el contacto cero. Y se le dice, bueno, veamos a ver quién dentro de tu red social puede apoyarte, te puedes quedar en su casa, te pueden prestar Claro, algo de sí. dinero, algo, alguien que te tire un salvavidas. Sí, bueno, ahí también entraría lo que es el apoyo a la mujer, también, También, ya cuando hay sí, violencia y ya surge un poco más heavy el panorama sí. con este tipo de personas, Uh-huh, sí. El tema es pedir ayuda, tener la sí. valentía de dejar el miedo de lado y pedir esa ayuda, porque también uno entra en toda esta manipulación donde uno está desgastada, Uh-huh, denigrada, sin fuerzas sí, y con mucho miedo, entonces eso también hace que uno no pueda actuar. Por eso es tan claro. importante, si uno ve la situación de afuera, también es complicado, ¿no? Uno dice tratar de ayudar o de hablar, pero Sí. es difícil, pero sí por ahí poner una cuestión de alerta o estar más atenta o tratar de involucrarse mínimamente, sin ser tóxico uno después, ¿no? Por querer ayudar, pero no Eso es hacer por ahí una importante. mirada así de lado, ¿no? Porque a todos nos puede No, pasar, nadie está por exento de esto. supuesto. Entonces por ahí No, no, hacer lo no. que nos gustaría que hagan con nosotros, tal vez.
Esa sería una manera también Sí, empáticamente de, no significa que esté bien o que esté mal, sino de, bueno, si yo estuviera en esta situación así, ¿qué me gustaría que hagan conmigo? También puede ser una manera de pensar para poder ayudar si vemos alguna situación con este tipo de personas, a las mujeres. ¿Y sí, qué te iba a decir? ¿Para alguna otra pregunta? Porque esto está súper interesante, súper importante aparte, sí. sí, Con sí, sí, respecto, sí, y bueno, es, vamos a hablar del tema de los abusos emocionales en las redes sociales, que dale, ahora está así, viste, tan nuevo para mí. También cuando empecé a ver todas estas palabritas del ghosting, del love bombing, todo esto, que fue así como, wow, ¿y esto? Que es muy importante también para los adolescentes. Y uno como sí, mamá, también entender de qué se trata y saber por lo que está pasando en nuestros hijos. ¿De qué se trata todo eso? ¿Es realmente sí, así? ¿Serían como un tipo de abusos emocionales? ¿Cómo se los sí, llamaría? sí, es un tipo de abuso, sí, es un tipo Tipo de de abuso. abuso. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo abuso de mi poder, por ejemplo, de influencer, para denigrar a otro, ¿no? Bien. Y entonces eso es considerado una situación de abuso o de grooming, dependiendo del tipo, o cyberbullying, dependiendo de, hay muchas tipologías, ¿no? Claro. Eh, pero sabes que se trabaja mucho, yo acá en Chile trabajo mucho en el ámbito educativo y trabajo mucho este tema, no solo con los niños y adolescentes, sino con los papás. Porque como habías mencionado tú, el adulto tiene que ser el primero en conocer cómo funcionan las redes y cómo funcionan las plataformas, las aplicaciones, para yo luego como adulto no solo administrarlas, sino enseñarle al otro en qué consisten y educarlo, ¿no? Porque hay todo no un protocolo, eso se llama Pero también es sí, la como, vida del adolescente, es como la vida del adolescente hoy, que es diferente a la nuestra. Y si uno no sabe, sí, tampoco tiene las herramientas o la manera de ayudarlo, o por lo menos saber de qué nos está hablando. Entonces sí, también ahí poder tener la empatía con ellos necesaria para que se sientan apoyados, por lo menos entendidos o sí. comprendidos también, que es fundamental en cuanto a la comunicación con ellos. Sí, exactamente. Y teniendo en cuenta lo que veníamos hablando antes, repito, hay muchos rasgos que se observan desde esa edad. Y entonces vemos como, por ejemplo, hay adolescentes que realmente sienten placer en hacerle daño al otro y en exponerlo. Es literalmente placer. Y tú los ves, hay muchas veces bueno, esto se ve mucho en terapia o se ve inclusive en el colegio, ese niño que hace las cosas adrede para molestar al otro, para insultar al otro o para denigrar al otro, y le ves como esa pequeña sonrisa escondida de satisfacción de decir, mira, está llorando o está desesperado o la hice molestar. Entonces Es un un regocijo tinte como ahí. de placer, sí, sí. Entonces, esto se ve mucho en estos individuos que, digamos, desarrollan estas actividades o comportamientos eh, en Internet, es mucho más fácil que hacerlo en persona, ¿no? Sí. Que ahí también volvemos a lo mismo, empezar a diferenciar si son patológicos o si no es alguna cuestión de llamar la atención para pertenecer, Sí, más a esa también. edad de reconocimiento y todo eso. Sí, sí, sí. Son, recordemos que son, para que haya un diagnóstico en sí, tiene que haber una serie de criterios que se repitan a lo largo de un tiempo que generalmente es prolongado. Estamos esperando a Cintia. Hola, Cin. ¿Cómo Hola estás? Daniela, Bienvenida. gracias. ¿Cómo estás? Bien, amor, ¿me escuchás bien? Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Acá estaba hablando un poco con mi gente, con amigos, conocidos, Qué bueno, buscar hablando métodos. sola, pero bueno.
Yo siento que están ahí. Sí, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo, hoy una tarde medio calurosa aquí en Santiago. No sé cómo está por allá, pero acá ya estamos preparándonos para la primavera, ya todos los árboles están florecidos, así que todos contentos porque ya se viene el clima Qué lindo. lindo. Bueno, claro. Cintia vive en Chile. Sos argentina, pero estás viviendo en Chile, ¿es así? Soy venezolana, Ah, pero de madre argentina, casada con argentino, así que tengo ah, una mezclita ahí interesante. qué bueno. Qué bueno, bueno, me encantó. Bueno, yo les voy a contar a los que nos están viendo ahora, hasta que empiecen a entrar más, bueno, que ella es Cintia Müller, es psicóloga, magíster en psicopatología y neuropsicología educacional. ¿Está bien? Así es. O sea, una genia de la psicología y de todo lo que vamos a hablar hoy. Ay, bueno, muchas gracias. Me gusta estudiar, así que la idea es nada, compartir un poquito contigo y con las personas que nos acompañen acerca de este tema que es bien interesante. Sí, que te agradezco haber aceptado mi propuesta para hablar del tema, que para mí también me parece súper importante y que está muy ligado a la autoestima Sí, también, que son varias de las consultas que yo tengo con respecto a las mujeres y sus relaciones. Entonces me pareció súper importante que una mujer como vos, capacitada en el tema como vos, pueda charlarnos un poquito más en cuanto a las características y estar alerta y todo esto del amor cero y que nos quede claro, más allá de un montón de creencias que uno y carencias que uno arrastra, de también cómo sí, estar alerta, ¿no? Con los rasgos y características para empezar ahí a tener como otro espectro de la situación, ¿verdad? Y vamos a sí. hacer hincapié sobre todo en pedir ayuda, sí, y que bueno, las mujeres no están solas, que no es un tema para reírse, decir, ah, bueno, ya va a pasar, No. y que estamos juntas en esto, más que nada. Sí, así es, sin duda. La idea es poder educar, ¿sí? A través de este espacio que es tan importante y claro, poder saber identificar ciertos rasgos que por ahí nos están indicando algo que puede generar problemas en un futuro a corto plazo y que podemos hacer algo. Eso es lo importante. Exactamente, empezar por uno, ¿no? Dejar de Sí, esperar que cambie el otro, empezar por uno, porque, bueno, creo que todos en algún momento de nuestra vida nos ha tocado pasar con algún, en nuestro caso, con algún hombre con este tipo de características o perfil, o personalidad, y uno también puede entenderlo desde la experiencia, cómo ujú, desgasta, ¿no? Estar con sí, una persona así, y que es peligroso para nuestra salud física y mental. sí, sí, Entonces, definitivamente. acá estamos. Dale con este Sí. tema buenísimo de amor cero, ese titulazo de amor cero que me encantó, y conociendo un psicópata. Me encantó. ¿Querés arrancar sin, por ejemplo, qué es un psicópata? ¿O qué Bueno, significa el psicópata? Sí, sí. ujú. Mira, en primer lugar, a ver, esto es considerado un trastorno, ¿sí? El psicópata generalmente dentro del ámbito clínico se lo llama un individuo con un trastorno antisocial, ¿sí? Ajá. Que muchas veces, por no decir la mayoría, viene acompañado de un trastorno narcisista también. Y es interesante porque nosotros podemos ver rasgos de este trastorno desde la adolescencia, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, aquí yo tengo un par de punteos para no olvidarme de nada, Claro. Sí. pero por ejemplo, clínicamente hablando, el individuo con esta patología o con estas características es un individuo que, por ejemplo, siempre tiende a culpabilizar al otro de sus propios problemas o de sus fracasos o de sus deficiencias. También es una persona que, que tiene un encanto en particular. Son personas eh,
que son muy buenas manipulando al otro eh, y engañando también a la otra persona. Por otro lado, son personas que generalmente manifiestan una falta de miedo. Tienen Ujú. poca capacidad para poder desarrollar este pensamiento anticipatorio a decir, no, mejor no lo hago porque puede ser muy riesgoso. No, no se ve este tipo de patrones en estas personas. Ujú. Eh, También tienen muy poca preocupación, como que no les molesta, no les afecta Nada el les hecho de ser importa. castigados. Es como, bueno, Sí. ¿me quieres dejar? Bueno, dale, me dejas. O, no sé, si no me porto bien, eh, no sé, me van a quitar el celular por un mes. Bueno, no importa. O sea, como que todo les resbala, ¿ok? En Ujú. cierto Sí, les da sentido. igual. Contame de la Les da empatía igual. con este tipo de... También son personas que no solo presentan una falta de empatía, eh, y aquí es un tema, porque, a ver, es importante que nosotros tengamos en cuenta que son pocos los cerebros de psicópatas que se han podido estudiar, Ok, ¿ok? Porque es muy raro que un psicópata primero acepte el ser estudiado. Esto es bien, importantísimo. sí. Entonces, sabemos, sí, algunas cosas, pero hay muchas que no sabemos, como pasa mucho en el cerebro. Sí, sí, y te hago una pregunta, y seguimos. Sí. ¿Se sabe si un psicópata ya nace así o es en el transcurso de los primeros años de vida que esto ocurre, este trastorno? Bueno, como todo en el ámbito del cerebro, siempre hay un debate entre qué pesa más, ¿no? La genética, es decir, nacer con ciertas características, o el ambiente. Siempre va a estar este debate. Ujú. Eh, Siempre en el ámbito cerebral o del neurodesarrollo, siempre va a haber un aspecto genético. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, sea qué comemos, cómo dormimos, todo eso marca nuestra información genética y eso yo lo transmito a las generaciones siguientes. Ujú. Pero sí se conocen que hay ciertos factores que promueven o que nosotros consideramos factores de riesgo que promueven la aparición de este tipo de cuadros. Por ejemplo, eh, un individuo que eh, nació en un ambiente, por ejemplo, donde todos son delincuentes, ¿sí? Eso Sí. no es que sí o sí el individuo va a ser un criminal, pero genera mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque se refuerza positivamente, ¿sí?, esa conducta y como mi papá lo hace, debe estar bien, mi hermano lo hace, debe estar bien, Claro, entonces se promueve, claro, se promueve esta conducta. Otra como una, de las cosas como una clave, norma natural para hacer. claro, claro, piensa que el niño cuando es pequeño, todo lo que hace sus figuras de apego es ley. O sea, si ellos lo hacen, está bien. Claro, y así se aprende. Entonces, Somos los ejemplos para los exactamente, chicos. exactamente. Y otro factor, por ejemplo, que se ha observado es el hecho de que el individuo, que entre paréntesis generalmente se presenta esto en los hombres, aunque hay casos en mujeres también, Ujú. se ha observado que generalmente estos individuos, que muchos terminan en la cárcel, por ejemplo, o que son constantemente perseguidos por actos delictivos, etcétera, han sido individuos que por alguna razón en la vida no han tenido una figura paterna fuerte, estable, saludable. Entonces, cuando viene un líder, ¿sí?, de, por ejemplo, alguna banda o de algún cártel o de algún grupo, ¿sí?, en el ámbito social, que sí tenga fuerza, que tenga de alguna manera liderazgo y arropa a este individuo que no tuvo esta figura, entonces yo estoy más vulnerable a copiar las conductas que yo veo en ese líder.
¿no? Claro, Entonces, por una son cuestión muchos de los apego, de algo factores. que nos faltó, de una carencia, hacemos una codependencia en el otro. Es que siempre estamos compensando. El ser humano siempre compensa. Sea buscando un adulto que sí me sea significativo y sí supla lo que yo no tuve antes, o sea, no sé, emborrachándome todos los días para quitar este vacío que tengo por dentro. Compensamos todo el tiempo, estamos compensando. Y en esa búsqueda de amor, En esa búsqueda de amor, en esa búsqueda de sentido, de propósito en la vida, de sentirse alguien importante. Entonces, reconocimiento, sí. reconocimiento, pertenencia, son muchos los factores que influyen en el desarrollo de esta patología que es tan particular. Sí. Y sigamos entonces con la empatía, que yo ahí te hice la pregunta y nos desviamos. Sí, bueno, muchas veces se piensa que el psicópata no tiene la capacidad de reconocer los sentimientos en el otro y en él mismo, ¿sí? Y eso es parte del proceso de empatía. Eh, y la verdad es que lo que sabemos hasta ahora es que no es tan así. El psicópata tiene Ajá, dificultades para poder entender el por qué la persona se siente así, pero puede reconocer las emociones. No es que no las reconoce, pero dice, ¿y esta por qué está exagerando claro. tanto? Por ¿Qué ejemplo, significa? Sí, claro, o sea, claro, reconocerlas reconoce porque con eso nos manipula. exactamente, exactamente. Reconoce y dice, uy, por ejemplo, típico, ¿no? Esta está medio histérica, inclusive lo puede decir, estás medio histérica, o estás medio hincha, por ejemplo, pero no hay Sí, una comprensión del estado emocional del otro. Entonces, claro. Por a eso, por eso lo general, cuando le súmale, preguntas qué sí, sentís, no te saben contestar. Más que un nada, cansado y ya. claro. O Que una por- pregunta, una respuesta estereotipada. Te dicen lo que tú quieres escuchar, También. que eso también es algo muy común. Y a esto de la falta del reconocimiento, no del reconocimiento, del entendimiento del estado emocional del otro, tenemos que sumarle, que no es menor, esta incapacidad de sentir culpa. No Por siente eso culpa. hacen y deshacen a voluntad. Exactamente. Y por eso son tan peligrosos. Y por otro lado, por eso es tan difícil, y no quiero usar la palabra imposible, porque obviamente yo no creo que es imposible todo, y yo soy como psicóloga, soy agente de cambio, entonces yo tengo que ser Claro, la primera en creer que alguien puede cambiar. eh, Sin entiendo, embargo, sí. en estos casos, eh, es prácticamente, es difícil que una persona que no sea Muy, consciente de que está haciendo exactamente. mal quiera cambiar, porque, o sea, para yo poder cambiar a Eh, una persona, Es ella que, tiene que estar es que ahí está motivada al el cambio. punto, tal vez. Un psicópata tiene uso de la conciencia, tiene Sí, el poder de autorreflexión, cuando él siempre tiene la tiene la razón, cuando no sabe lo capacidad, que siente, cuando no siente culpa. sí, él tiene, a ver, sus funciones ejecutivas, que nosotros llamamos estas habilidades cognitivas, están presentes, porque si no, ¿qué pasa? Si nosotros entramos en este juego como de palabras y de conceptos y decir, no es consciente, entonces si no es consciente, está enfermo. Y si está enfermo, entonces al momento de que mata a la pareja, supongamos, no todos los psicópatas matan, Claro, pero no. al momento de que mate a su pareja, es inimputable, porque él no sabía lo que estaba haciendo. No, no es así. No es que estamos hablando de un esquizofrénico que no tiene contacto con la realidad absoluta. No, ellos son conscientes. Y muchos de los casos que se han estudiado han mostrado que son personas muy inteligentes, porque no cualquiera manipula, no cualquiera genera una situación en la que el otro siempre está dándose latigazo. Dudando, sí, dudando de uno mismo, porque te llevan a ese Exactamente, punto.
exactamente. Entonces, y hay muchos transfiriendo mitos la culpa a relacionados con uno. esto. Sí, sí, siempre típico, ¿eh? Siempre el otro tiene la culpa. Nosotros en psicología llamamos esto el locus de control. Siempre el locus de control es externo. Todo lo que me pasa es culpa del afuera, nunca de lo que hago yo. Entonces, ¿cómo cambio yo a esa persona? Es muy difícil, es muy No, difícil. imposible. Uno no puede cambiar a nadie primero, pero digo, Claro, claro, ellos tienen el poder de autorreflexión. no, es muy complejo, no, es muy difícil. Es muy O difícil sea, sus porque lóbulos prefrontales no entrarían en esta cuestión de evolución para ellos. bueno, hablando de anatomía específicamente, lo que se sabe hasta ahora es que eh, el psicópata generalmente tiene conexiones reducidas, es decir, pocas conexiones en esta zona de aquí, que es el lóbulo prefrontal, específicamente en la zona ventromedial, ¿sí? Aquí. Y esta Sí, zona sí. es todo lo que tiene que ver con toma de decisiones, tolerancia a la frustración, tiene que ver con la gestión de emociones, la empatía, la culpa. Entonces, una de las hipótesis es que como hay menor conexión neuronal, pues los procesos cognitivos asociados a esa zona no son óptimos. Y por eso es que presentan las conductas que presentan. Claro, y por eso es tan difícil que pueda cambiar una persona o que pueda autorreflexionar en lo que está haciendo incorrecto tal vez con el otro y por eso también el tema de la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y contame, sí, vos me decís, un psicópata sí tiene características narcisistas. ¿Y un Uh -huh. narcisista? No, no necesariamente es un psicópata. No, no es, Bien. la relación no Y la, es. la diferencia, contanos. No, el trastorno narcisista es un trastorno de personalidad, ¿sí? Donde, así diciéndolo de manera muy sencilla, Sí, claro. el foco está en mí, ¿sí? Y también comparte mucha sintomatología del trastorno antisocial. ¿En qué sentido? En que el narcisista también coloca el enfoque en el exterior, es decir, su frustración, sus debilidades, sus errores están afuera, digamos, son generados por el afuera, son personas que Sí. también tienen dificultad para autorreflexionar. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo me voy a equivocar? O sea, no, yo soy el Que centro no del es lo mismo universo. una autoestima sana que una autoestima alta que ya va al No, narcisismo. no, 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 no. Son cosas totalmente diferentes. No, no, no. Aquí ya hablamos de una patología. Y cuando hablamos de una patología, hablamos de que se empiezan a afectar las relaciones personales, laborales, el desempeño inclusive laboral y académico por este tipo de personalidad. Entonces lo que hace la gente es alejarse de estos individuos porque es complicado lidiar con ellos. Los Con que los los detectan, narcisistas, claro, sí, quienes los detectan y se dan cuenta de que tienen que sí, huir en realidad. sí, Sí, sí. contame qué diferencia hay entre tóxico y patológico. Bueno, pueden estar relacionados, ¿sí? Ujú. Generalmente una persona con ciertas patologías va a presentar comportamientos tóxicos. Por ejemplo, Bien. un narcisista va a presentar comportamientos tóxicos. Tóxico. Un psicópata, un bipolar que esté en una relación, ¿sí? También muchas veces va a presentar comportamientos tóxicos. Sin embargo, muchos individuos que consideramos normales presentan comportamientos tóxicos en algún Tóxicos momento de también. sus vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Por inmadurez, por falta de autoestima, por, no sé, muchas cosas. Sí. Eh, pero ¿Cómo, generalmente, sí. sí, discúlpame, digo, ¿cómo diferenciamos un egoísta de un patológico tal vez narcisista? Porque ya Ah, veo que ahora sí. empezamos a tener todo esto en cuenta y decimos, es narcisista. Este es re narcisista, este es un psicópata. ¿Cómo podemos diferenciar el egoísmo de las características de un narcisista? No nos vayamos a un psicópata. Una persona común y corriente, digamos, que no tenga ningún estudio relacionado con el área, es muy difícil
dividir, ¿sí? La línea es muy finita. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un concepto de egoísmo particular, ¿ok? Entonces, si tú no me das tu helado, para mí tú eres la persona más egoísta del mundo, pero si yo pongo a otro individuo, dice, bueno, tampoco es para tanto, o sea, es un helado, ¿viste? Y para mí es el fin del mundo. Entonces, es muy relativo cuando hablamos de egoísmo, que son conductas puntuales, ¿sí? En cambio, el psicópata ya es algo que está inherente en su comportamiento y en su vida, repito, desde inclusive cuando era un adolescente. Y también Claro, obviamente está trae un historial bastante pesado. particular. Ojo, muchas veces alguien con una patología va a ser egoísta, ¿sí? Podemos, por ejemplo, tener un psicópata que va a ser sumamente egoísta, un narcisista también que dice, no, esto es mío y no me importa nadie más, ¿sí? Pero el hecho de ser egoísta no significa que tengamos una patología en particular. Entonces hay diferencias, sí. Sí, sí, tenía, mira, vos, mientras vos hablabas tenía dos preguntas y ahora se me pasaron, pero bueno, ya van a volver. Vale. ¿Qué tenemos que hacer para, bueno, ya ahí tenemos las características, nos estás contando, para ir teniendo en cuenta y estar alerta de nuestras relaciones, ya sea, claro está, se ven por ahí más reflejadas en una relación de pareja, porque Sí. también hay intimidad, hay otra, digamos, otro vínculo con una pareja, pero también se da en familia, amistades. Lo que pasa es que por ahí no lo vemos o no nos reflejamos tanto en el otro que con una Ujú. pareja. Pero se puede dar en cualquier vínculo interpersonal, quiero decir, y laboral también, Sí, claro está. sí, 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 definitivamente. Hay veces, muchas de las veces por ahí estamos con este tipo de personas con comportamientos tóxicos, que tal vez no llegan a ser narcisistas, porque por ahí no sabemos o no nos podemos diferenciar bien aún, Claro. pero nos empezamos a sentir como agotadas mentalmente, o como con esa falta de energía, o muy cansadas por algo puntual, y cuando nos ponemos a pensar, también encontramos el porqué, ¿verdad? De que tuvimos una situación estresante con esta persona, o esa persona que se queja tanto, o está negativa, o siempre la Ujú. culpa es de uno. Empezar también a tener esos puntos en cuenta como para la salud, la mental, el bienestar de uno también. Que ahí es donde hay que reforzar un poquito la autoestima para poder saber de asertividad, de poner límites, ¿no? Hasta dónde, Sí, de no pensar que uno es la egoísta o por decir que no a algo, entrar en esa cuestión de toxicidad, ser cómplice, digo yo, de esa toxicidad cuando en realidad uno no quiere, sabe que no. sí, O sea, permitirnos sí. también. Sí, sí, sí. Sabes Habla, que habla, yo te sí. escuchaba hablar y sabes que más allá de que yo mencionaba estos rasgos clínicos, sí, que hago hincapié en la palabra clínicos, no necesariamente uno no ve literalmente los rasgos clínicos en el diario vivir del individuo. Y eso es importante. Porque si no, no hubiesen tantos casos de personas que dijeran, estuve con un psicópata. O sea, ¿cómo no me di cuenta? La típica, ¿cómo no me di cuenta? Es que es difícil darse cuenta. Porque más allá de que cuando yo Sí. estoy en un ambiente clínico, hago un checklist y digo, sí, esta persona es así, 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 muchas veces a mí me puede tomar años para yo poder detectar estas conductas. Tú querías decir Sí, algo. otra vez cuando se hace pareja es tarde. Pero te quería preguntar, ¿tenés idea de alguna estadística de cada cuántas personas tantas son patológicas? No, no, con respecto a la psicopatía, no. No hay un número exacto por lo que yo Ujú. misma te decía. Es muy difícil poder estudiar a pleno un cerebro psicópata, porque es un cerebro que, imagínate una situación clínica, ¿sí? Donde, por ejemplo, yo soy psicóloga de una prisión, de una cárcel, y Ujú. entonces yo tengo que generar los perfiles de personalidad de los presos. Y más allá de que yo puedo utilizar test que son psicométricos, validados, confiables, el individuo a mí me puede responder lo que se le ocurra y es muy difícil porque yo no lo conozco fuera de la cárcel, no es un paciente común, ¿sí?
no sé cómo es él en el afuera realmente. Claro, Entonces, yo me quedo con lo que me dice el paciente en este caso. Entonces es muy difícil y teniendo en cuenta que son mentirosos, manipuladores, manipuladores, claro, claro, claro. Sí, 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 obsesivos con ciertas cosas. recién nos hacían una pregunta si el psicópata además le sumaba que era mitómano. Imagínate qué combinación. Sí, puede ser, claro que sí. Las combinaciones son variadas, puede ser, sí, Claro, y sí, lo sí. termina siendo más explosivo, ¿verdad? Cuanto más, más peligroso, quiero decir también. Claro, claro, por supuesto. Siempre, También. generalmente, los trastornos clínicos vienen con una comorbilidad, que se le llama, es decir, vienen de la manito con otro. Es muy raro que tú tengas un trastorno antisocial así puro. No, generalmente viene de la mano o de un trastorno narcisista, o de un trastorno obsesivo compulsivo, o de algún otro tipo de trastorno que lo acompaña. Entonces, la mitomanía puede ser, ¿por qué no? Tranquilamente, sí. Y sin Sí, qué es lo que tenemos que hacer? Lo que se llama el contacto cero. Contanos sí. Eso, por qué y para qué. eso es importantísimo. Primero, importante que, y esto quizás suene controversial lo que voy a decir, pero um, por más que tú tengas una autoestima saludable, ¿sí? Y tú sepas quién eres y tú sepas qué es lo que quieres, eso no te va a garantizar que estás exenta o exento de enamorarte de un psicópata. Eso es No, claro que no. importante, Sí, porque hay totalmente. gente que dice, no, tú tienes que ser fuerte, porque las mujeres fuertes no entran en estas relaciones. Mentira, No, no. mentira, No, al contrario, totalmente, tal vez hasta peor, porque también el psicópata busca esa fortaleza del otro para... exactamente. Entonces, eh, puede sí haber personas que son más sumisas, que tienen sentimientos de inferioridad, entonces, claro, es como la presa fácil. Pero también por otro lado, como decías tú, el hecho de yo como hombre encontrarme, o como psicópata, que no es, ojo, no es sinónimo de hombre, eso lo dije al principio, eh, yo como psicópata, wow, me parece muy seductor una persona que sea segura, que tenga el control de todo, que sea inteligente. Ah, eso como que me excita, Sí, sí, literalmente, me sí. excita. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y con respecto a esto del amor cero, el amor cero va por dos partes, tiene como dos vertientes. La primera es entender que es muy difícil que en una relación psicópata el psicópata realmente esté enamorado, ¿ok? Entonces es muy difícil que haya amor en esa relación. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que va a pasar es que generó esa atracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no sé, es una mujer bonita, o porque es inteligente, o porque, no sé, Sí, la sobresalió por conquista. algo. Claro, la conquisto y entonces, por ejemplo, eh, una vez que me dio lo que yo quería, por ejemplo, sexo, ya se me baja el interés. ¿Sí? Entonces, cosas como esas suceden mucho. Y eso es una evidencia de que no, Sí, no hay sí, amor de verdad. Sí, o uno puede ir estando en la relación a medida que uno también vaya como alimentando el ego de la otra persona o idolatrando o admirando ciertas claro. cuestiones que el psicópata gusta de eso también. Sí, sí, Está, por genial. supuesto. Por eso, y el contacto cero es, más allá del amor cero, el Es, contacto cero es fundamental porque claro, sí, esa sería la otra vertiente, digamos, que es el contacto cero, que es una vez que yo me di cuenta de que estoy con una persona que no va a cambiar, ¿sí? O que por lo menos no lo quiere hacer y que esta relación a mí me está haciendo daño porque me drena y porque además de eso me desequilibra, porque es muy típico que tú te empiezas a dar cuenta de que, por ejemplo, la persona te pide perdón
y tú lo perdonaste y dice, nunca más lo voy a hacer, te lo prometo, te lo juro, tú eres el amor de mi vida, y a las 2 semanas volvemos a caer en este mismo círculo. Yo digo, bueno, está bien, te perdono porque el otro me lloró, me suplicó, se arrodilló, y de repente nos empezamos a encontrar en este círculo en donde, por ejemplo, le pedimos a este individuo, le decimos, mira, yo necesito un tiempo. Y el individuo empieza a decirte, no, pero es que tú quieres pedirme tiempo porque te vas a ir con otro y porque yo sé lo que va a pasar y porque al final me vas a dejar porque esto es una excusa. Y, por ejemplo, el otro empieza a llorar y a los 2 minutos empieza a reírse. Y a los 2 minutos empieza a llorar y a los 2 minutos empieza a reírse. Y uno se ve en esa situación y uno dice, ¿qué me pasa? O sea, estoy desequilibrado totalmente. Eso, eso tiene que ser una señal de decir, hey, no, Un clic. no, Ujú. claro. Y ¿sabes Sí. qué? Repito porque esto quiero que quede muy claro. Yo puedo ser una mujer, en este caso, muy segura de mí misma, inclusive con un carácter fuerte que yo diga, a mí eso no me lo van a hacer nunca. Cuidado, cuidado, porque nadie está exento a esto. No, Entonces, claro que no. teniendo en cuenta esto que estábamos hablando, aparte entonces de entender que ellos, esta capacidad de amor como la mía no es la misma, en segundo lugar yo tengo que entender que si yo quiero terminar con eso, yo tengo que cortar de cero, 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 cero. Es necesario cerrar todas las vías de comunicación. Cero, ay no, porque, ay, me da cosita, porque él está solo en la ciudad y si le pasa algo. Cero, porque si no, la más mínima, el más mínimo delito que yo le dé, él se va a agarrar el brazo entero, porque va a decir, Sí, sí. todavía me quiere. Claro, sí, sí. Y uno entra de vuelta en ese círculo, ¿no? En esa codependencia, en eso tóxico otra vez, Sí, sí, con sí. la Entonces, ilusión, con una de esperanza de raíz, que va a cambiar y otra vez a sí, lo sí, mismo, sí, desgastándonos cada sí. vez más. Sí, sí. Y eso es algo que tenemos mucho las mujeres sobre todo, ¿sabes? Que tenemos este complejo como de superwoman, supermujer. No, porque él va a cambiar porque me ama, porque yo lo voy a cambiar con mi amor, yo lo voy a cambiar. ¿Quién te dijo? No, no. Primero no es justo que tú entres a una relación pensando en que vas a cambiar al otro. No, desde ya Y, que y no. en segundo lugar, o sea, en segundo lugar, o sea, ¿quién? O sea, no, Sí, cada sí. uno cambia No por perdernos a propio. nosotras en segundo lugar. Por otro lado, también la mujer lo que tiene es que es más empática también, entonces puede ponerse un Exactamente. poco más en el lugar del otro y contemplar una compasión desde otro lugar. Eso Sí. también hace que entremos en ese tipo de relaciones después de, o sea, o querer un contacto cero y nos hace como otra vez caer. Más allá de que una mujer con autoestima obviamente puede entrar, claro que sí, porque también es parte de la conquista, de lo lindo, también lo inteligente, un montón de Claro, cosas. Nos nos hace un poco más, si uno tiene una autoestima reforzada, a poner límites o a decir, no, claro. no, yo estoy entrando en esto, no, esto no, esto no, aunque cueste tal vez, ¿no? O decir, bueno, a ver hasta qué punto sí o hasta qué punto yo estoy equivocado o ya lo estoy viendo como... Porque uno también tiene que darse ese espacio, bueno, primero uno empieza a conocer a la persona, entonces uno Ujú. tampoco sabe, pero cuando uno tiene reforzada su autoestima, sabe también lo que quiere, lo que no quiere, mucho más, entonces, yo creo que es un poco más fácil poder poner un límite o una distancia, decir, no, esto no quiero para mí, esto sé que me hace mal, y alejarse. Claro, cuesta Sí, también, pero es sí, sí, fundamental también poder ese autoconocimiento, esa autoestima y que esté reforzado, porque si no, vamos a sufrir mucho más. Que sí. igual yo sé que nadie puede evitar lo inevitable, ¿no? Uno también tiene que entrar en estas experiencias para saber también de qué se trata, porque uno puede hablar mucho, pero si no lo experimenta uno mismo, hay veces que no podemos cambiar nada a uno mismo si no lo hace, si no llega a esa experiencia, Ujú. a esa lección personal, te quiero decir.
Acá nos habían hecho una pregunta, me pareció. Pensando en las Ah, mujeres que han tenido hijos con este tipo de personas, ¿qué pasa con ese contacto cero? con más razón, lamentablemente. Eh, Uno por ahí piensa, o sea, el pensamiento siguiente sería, ay, pero va a crecer sin su papá. ¿De qué tipo de papá estamos hablando? ¿Mm? Va a ser una persona que seguramente va a utilizar a los hijos como modo de manipulación. Y los Claro, hijos bueno, no son tontos, los hijos están en el medio así, de un lado para el otro, y eso genera grandes problemas en el neurodesarrollo, en la conducta del individuo y después en conductas futuras. qué pregunta y qué tema complicado ahí también, porque los chicos no tienen la culpa. No, Uno piensa en el bienestar de esas criaturas, claro, pero los chicos tienen derecho de ver a su padre. claro, definitivamente, pero estamos hablando de una patología muy compleja. O sea, yo no sé si un día, por quererme manipular y hacerme volver con este individuo, me secuestra a mis hijos. No sé. Bueno, claro, pero para eso tenemos la ley de por medio, que también termina siendo un ida y vuelta, y no porque él dijo, y no porque ella dijo, y porque ella, y porque esto, y porque esto. Claro. Por eso Entonces, es un tenemos que tema, llevarlo entonces a una cuestión clínica ya de hacer algún test. sí, sí, ¿Cómo sería ahí en ese caso? Claro. es muy complejo porque lo ideal es que, lo ideal, estoy hablando, repito, de lo ideal, Sí. es que ante las conductas alarmantes que se presenten, yo empiece a hacer las denuncias correspondientes, ¿sí? O busque ayuda en profesionales que puedan, digamos, trabajar esto. Igual yo repito, yo puedo ir a terapia con este individuo, pero es muy, muy difícil generar un cambio en estas personas porque ellos son los que tienen la razón. Y yo a ti te controlo porque yo te he visto que varias veces volteas los ojos cuando pasa el vecino. Y aparte, si tú no estás conmigo, nadie te va a querer como yo te quiero. Entonces, ¿a dónde te vas a ir? Claro, sí, manipulación Entonces, constante, sí, con el sí, miedo al abandono o al rechazo, sí, a la soledad. entonces piensa en un niño o en una niña que no tiene, anatómicamente hablando, sus estructuras lo suficientemente maduras como para generar un razonamiento de la situación como la tengo yo como adulto. Yo Sí, puedo y hay que razonar ver, y sí, y hay decir, que ver también hasta qué punto como adulto uno tiene la madurez también emocional y un montón de claro, cuestiones para hacerlo sanamente para todos en realidad. Pero bueno, esa es una situación claro, difícil y habrá que pedir ayuda y las cuestiones legales de por sí, medio, calculo yo, sí, sí, sí. es un tema delicado. Pero sí, pero lo que se recomienda cuando ya se sabe, a ver, cuando se sabe que esto es un problema diagnosticado, ¿ok? No es que a mí me parece que sí, que es psicópata, no. Cuando hay un problema diagnosticado, ¿sí? Ahí ya es Lo que se diferente. recomienda es que no haya contacto con menores de edad, Claro. Sí, que ahí no ya es haya, por diferente, más sí, que sí. sea complicado, eh, digamos, es peor que se queden en contacto con su padre a que no lo tengan y tengan una figura de apego, aunque sea, que genere un vínculo saludable dentro del hogar. Ujú. Obviamente, cada uno toma las decisiones que considere necesarias y por ahí alguien que nos esté escuchando va a decir, bueno, yo prefiero que mis hijos tengan un padre presente. Bueno, listo. Las Claro, por eso ahí ya consecuencias va a van a venir depender de, igual. claro, va a depender de cada uno también y las limitaciones de cada uno. Hay muchas cosas que entran Claro, en juego ya después. sí, sí, Las sí, sí. limitaciones también de cada uno y las creencias que tiene cada uno respecto de un montón de cosas. Bien, sí, sí. Pero puede haber inclusive, relaciones, sí, sí. inclusive. No, que estaba pensando que inclusive cuando una persona, por ejemplo, argumenta que no se puede separar por el tema inclusive económico, igual se alienta a el contacto cero. Y se le dice, bueno, veamos a ver quién dentro de tu red social puede apoyarte, te puedes quedar en su casa,
te pueden prestar Claro, algo de sí. dinero, algo, alguien que te tire un salvavidas. Sí, bueno, ahí también entraría lo que es el apoyo a la mujer, también, También, ya cuando hay sí, violencia y ya surge un poco más heavy el panorama sí. con este tipo de personas, Ujú, sí. El tema es pedir ayuda, tener la sí, valentía de dejar el miedo de lado y pedir esa ayuda, porque también uno entra en toda esta manipulación donde uno está desgastada, ujú, denigrada, sin fuerzas sí, y con mucho miedo, entonces eso también hace que uno no pueda actuar. Por eso es tan claro, importante, si uno ve la situación de afuera, también es complicado, ¿no? Uno dice tratar de ayudar o de hablar, pero sí, es difícil, pero sí por ahí poner una cuestión de alerta o estar más atenta o tratar de involucrarse mínimamente sin ser tóxico uno sí. después, ¿no? Por querer ayudar, pero Eh, no Eso es hacer por ahí una importante. mirada así de lado, ¿no? Porque a todos nos puede No, pasar, nadie está por exento de esto. supuesto. Entonces por ahí No, hacer no, lo no. que nos gustaría que hagan con nosotros, tal vez. Esa sería una manera también Sí, empáticamente de... No significa que esté bien o que esté mal, sino de, bueno, si yo estuviera en esta situación así, ¿qué me gustaría que hagan conmigo? También puede ser una manera de pensar para poder ayudar si vemos alguna situación con este tipo de personas, a las mujeres. ¿Y sí, qué te iba a decir? ¿Para alguna otra pregunta? Porque esto está súper interesante, súper importante aparte, sí. sí, Con sí, sí, respecto, sí. Y bueno, es, vamos a hablar del tema de los abusos emocionales en las redes sociales, que dale. ahora está así, viste, tan nuevo para mí. También cuando empecé a ver todas estas palabritas del ghosting, del love bombing, todo esto, que fue así como, wow, ¿y esto? Que es muy importante también para los adolescentes. Y uno como Sí, mamá, también entender de qué se trata y saber por lo que está pasando nuestros hijos. ¿De qué se trata todo eso? ¿Es realmente sí, así? ¿Serían como un tipo de abusos emocionales? ¿Cómo se los sí, llamaría? sí, es un tipo de abuso, sí, es un tipo Tipo de de abuso. abuso. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo abuso de mi poder, por ejemplo, de influencer, para denigrar a otro, ¿no? Y Bien. entonces eso es considerado una situación de abuso o de grooming, dependiendo del tipo, o cyberbullying, dependiendo de, hay muchas tipologías, ¿no? Claro. Eh, pero sabes que se trabaja mucho, yo acá en Chile trabajo mucho en el ámbito educativo y trabajo mucho este tema, no solo con los niños y adolescentes, sino con los papás. Porque como habías mencionado tú, el adulto tiene que ser el primero en conocer cómo funcionan las redes y cómo funcionan las plataformas, las aplicaciones, para yo luego como adulto no solo administrarlas, sino enseñarle al otro en qué consisten y educarlo, ¿no? Porque hay todo no un protocolo, eso se llama Pero también es sí, la vida como, del adolescente, es como la vida del adolescente hoy, que es diferente a la nuestra. Y si uno no sabe, sí, tampoco tiene las herramientas o la manera de ayudarlo, o por lo menos saber de qué nos está hablando. Entonces sí, también ahí poder tener la empatía con ellos necesaria para que se sientan apoyados, por lo menos entendidos o sí, comprendidos también, que es fundamental en cuanto a la comunicación con ellos. sí, exactamente. Y teniendo en cuenta lo que veníamos hablando antes, repito, hay muchos rasgos que se observan desde esa edad. Y entonces vemos como, por ejemplo, hay adolescentes que realmente sienten placer en hacerle daño al otro y en exponerlo. Es literalmente placer. Y tú los ves, hay muchas veces bueno, esto se ve mucho en terapia o se ve inclusive en el colegio, ese niño que hace las cosas adrede para molestar al otro, para insultar al otro o para denigrar al otro, y le ves como esa pequeña sonrisa escondida de satisfacción de decir, mira, está llorando o está desesperado o la hice molestar. Entonces hay Es un un regocijo tinte como ahí. de placer, sí, sí. Entonces, esto se ve mucho en estos individuos
digamos, desarrollan estas actividades o comportamientos en Internet, que es mucho más fácil que hacerlo en persona, ¿no? Sí. Que ahí también volvemos a lo mismo, empezar a diferenciar si son patológicos o si no es alguna cuestión de llamar la atención para pertenecer, Sí, más a esa también. edad de reconocimiento y todo eso. Sí, sí, sí. Son, recordemos que son, para que haya un diagnóstico en sí, tiene que haber una serie de criterios que se repitan a lo largo de un tiempo que generalmente es prolongado, ¿sí? Y que se vean reflejados en todos los ámbitos de la vida del individuo, Claro. ¿sí? Que ahí está lo difícil también, por si uno es solamente en un club, por ejemplo. Ahí nos Claro. están preguntando, ¿sí? Dice, ¿cómo se puede abordar este tipo de jóvenes? Siente placer al herir a mi hija, o sea, ¿cómo abordar a este tipo de personas que hacen daño a propósito? Bueno, depende de muchas cosas. Va a depender de la edad de tu hija, si tu hija es menor de edad o no. Comenzando por ahí, si tu hija es menor de edad, tú tienes todas las de la ley para o hacer una denuncia directamente o directamente hablar con este individuo y cortar contacto, ¿no? Y decirle a tu hija, aquí no se habla más de fulanito y no se contacta más a fulanito. Ahora, si es mayor de edad, es más complicado. Si tu hija, por ejemplo, está casada con ese chico, yo no conozco la historia, pero ahí es complicado, ¿no? Claro, Porque, o solo hablar con tu hija y dejar que ella elija y decida. O sea, que la comunicación sea con tu claro, hija. O pedir claro, ayuda a claro, ambos, también puede ser otra opción. también, También. también, pero nunca, ¿Y nos podés nunca contar tomar algo? la decisión por el otro. Claro, no porque eso es lo que nos sirve al final. Tomar, yo quiero tomar algo, unos mates. El ghosting, que está súper renombrado ahora. ¿Nos podés contar así poquito de qué se trata, de los tipos de abusos en las redes? Sí, es muy típico, ¿sí? Se está dando muchísimo, sabemos que se ha incrementado muchísimo este tipo de conductas en Internet. Eh, y sabes que nos preocupa muchísimo porque lo que sabemos de este tipo de comportamientos es que son relativamente nuevos, ¿sí? Debido a que, eh, como tú decías, nuestra adolescencia no es la misma que están viviendo los adolescentes actualmente, ¿no? Sí. Entonces, se complica muchísimo este tema, pero, por ejemplo, hablamos, o sea, existe el ghosting, ¿sí? Y también existe, por ejemplo, no sé si has escuchado, el orbiting. No sé si lo has escuchado. Me los anoté para Ah, preguntarte también. Sí, es una cosa, orbiting, sí, love bombing, el breadcrumbing, ¿viste? O sea, esto nosotras no crecimos con esto, pero para nada. Pero no y podemos todos los... estar exentas de esto tampoco. Exactamente, exactamente. Y se genera nuevamente este tema de la manipulación, ¿no? En todo este tipo de abuso, sea cual sea el nombre que le demos y sea cual sea el comportamiento específico. Está de base la manipulación y la exposición del otro. Entonces, y esto, El dejarte de eh, hablar de repente, el no contestarte, clavarte el visto y no contestarte más. Entramos en los sí, rasgos, no importa el nombre que tenga, en la manipulación y en comportamientos es tóxicos que nos pueden dar indicio de alguien patológico. exactamente, exactamente. Entonces, estamos también viviendo en una sociedad en donde yo necesito un like para sentirme validado, ¿sí? Y repito, nosotros los adultos o los padres actuales nos cuesta por ahí entender eso porque decimos, pero ¿cómo te vas a validar con un like si eso no tiene sentido? Pero para el adolescente que vive su vida a través de la Sí, pantalla, ¿cómo le dices que no? ¿Cómo le dices sí que que no ahí es es? otro tema.
es otro tema también, porque ¿qué muestra? ¿Muestra una realidad? ¿Un ideal? ¿Qué es lo que está mostrando, no? Sí, 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 convengamos y que en ese repito, aspecto sí, la educación primero sí, para los padres para poder apoyar y ayudar a nuestros hijos es fundamental. La sí, comunicación es fundamental también con ellos. sí, definitivamente. Y siempre, y aquí sí tiene mucho que ver el tema de la autoestima, eh, pero desde pequeños. Yo creo que hay que enseñarle al niño o a la niña desde pequeño que ellos no valen por lo que tienen o por lo que muestran. Y siempre remarcar eso y por otro lado, como adultos, tener en cuenta de que la zona que se desarrolla de último en nuestro cerebro, hablando de madurez neurológica, es esta, es el lóbulo prefrontal. Y es el lóbulo que, como te había mencionado antes, se encarga de, por ejemplo, discernir entre lo bueno y lo malo, ¿Dónde planificar, está la tomar decisiones. conciencia? Exactamente, exactamente. Y eso, ¿sabes? Yo no sé si sabes, ¿sabes cuándo se desarrolla en su totalidad o cuándo termina de madurar todo el cerebro del ser humano? ¿Cuándo? Contanos. Porque antes se creía que era más o menos entre los 18 y los 21, y por eso las Ajá. leyes que tenemos creen o dicen que nosotros a Mayor los de edad. 18 ya somos adultos y Claro. tenemos clara la vida. Nada que ver. Lo que sabemos es que esta maduración llega en promedio entre los 28 y los 30 años. Y por eso es que el adolescente es como es. Y muchas veces Claro. nosotros le pedimos ciertas cosas, pero no está la maduración neurológica como para generar esos procesos. Ahora con este dato, varios van a tener el pretexto de las cosas Sí. que hacen. Van a justificar, ¿eh? Ay, 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 Porque están sí. debajo de los 30. Ah, bueno, Es sí, no sé complicado. qué hora es, a ver. Porque se me está pasando volando. ¿Qué nos quedan? ¿5 minutos? ¿Un poquito más? 5 minutitos. 5 minutos. Eh, Podemos todavía. Así que este tema del ghosting, por ejemplo, es bien preocupante porque, claro, y más ahora esto ha aumentado, sobre todo con esta cuarentena, donde yo no veo al otro, donde yo no, pierdo todo contacto con esta persona y yo quedo como, ok, ¿qué pasó? ¿Qué Sí, onda? está exacerbado el contacto virtual con esta cuarentena. Sí, 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 sí. Es complejo. sí, sí, pero bueno, mil gracias. La verdad que es súper interesante, súper clara. Nos han preguntado algunas cuestiones, espero que haya quedado también ahí contestado. Y yo te agradezco muchísimo que hayas estado y compartido este espacio conmigo. Y gracias. No, por favor, a ti. Y disculpa que muchas veces vi que nos pisábamos, pero aquí la conexión, a veces yo te escuchaba mucho más, mucho después. Así que te pido disculpas si en algún momento No, por te pisé en favor. el discurso. Por favor, mira, ahí nos están agradeciendo, que es súper interesante, que muy lindo, que gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por estar ahí, por escucharnos y bueno, que todo, así como nosotras vamos dejando como estas semillitas, estas alertas, que puedan tenerlos en cuenta y lo puedan también, se juntan, bueno, ahora no se juntan en ningún lado, pero hablan con una amiga y poder transmitirlo, sí, ir como desparramando cada uno desde su lugarcito, poder ir Sí, sembrando también. ¿No? Estas alertas y estas cosas para ir teniendo en cuenta, que es por el bienestar de todos, empezando por así el es. propio, pero eso sería súper interesante. Desde el lugar de cada uno poder hacer siempre algo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Sí, sí, y compartir el video para También. hacer correr la voz, porque entre Claro que nosotros sí, nos tenemos que cuidar. exactamente. Y si te quieren seguir a Osin, que te sigan en Neurofy, ok. Igual está, Exactamente, ahí ahí los dejo espero. yo, dejo bien.
bien el arroba para que te puedan seguir y que te acompañen y si te quieren hablar o felicitar, tengan el contacto directamente con vos. Dale, Sin. Mil Perfecto. gracias. Nos vemos, estamos cuando gustes. Así que besos para Chile y Venezuela y tu marido Muchas argentino gracias. Muchas gracias. y Un todos los abrazo países. enorme. Y bueno, ojalá que podamos en algún momento tomarnos un mate. ¿Por qué no? Estaría genial. Te voy a visitar, vos quédate tranquila. Dale. Dale, Sin. Bueno, y gracias por el aporte que haces día a día. Por favor, a vos también, por todo lo que Dale. haces. Un abrazo enorme y éxitos totales. Igualmente para vos. Un besote. Chau, chau. Chao.